Yo poeta diletante, español de voz tunante, que los bares ha cerrado y probado seta alucinante. Y la noche de Granada, diversos alcoholes duros y vividos mil apuros por no privarme de nada. Con mi pobre economía, yo pasarme más no puedo. Fumo hierba y sí que bebo lo que han dicho que bebía. Con mi pobre economía, yo pasarme más no puedo. Fumo hierba y sí que bebo lo que han dicho que bebía. Porque va, yo no ligo con poesía y por eso ya no va mi verso de cacería. Porque va, yo no ligo con poesía y por eso ya no va mi verso de cacería. Verso mi lugar común, casé con su matericia, rí alguna de Galicia y ya el catapuchito. Verso nunca lugar común, casé con su pericia, rí alguna de Galicia y ya el catapuchipú, y ya el catapuchipú, y ya el catapuchipú. Uno a veces quisiera no haber sido ese joven feliz que en los guateques se drogaba con la melancolía. Porque uno a veces mira en la mañana el rostro del dolor ante el espejo, surcado por la angustia, castigado, perdidos los encantos y el cabello del solitario rostro, la tristeza como una madre selva invadiéndolo todo. Y uno siente en los huesos que hace frío, que el brasero no enciende, que en la casa penetra lentamente el viento de la tarde, como un azogue triste de soledad y desprecio. Porque uno a veces mira en la mañana la lluvia del dolor por las aceras, marcado por el rumbo desterrado, perdida la esperanza y la alegría en los húmedos ojos, la tristeza como una muchedumbre invadiéndolo todo. Y uno siente de pronto la llamada en los labios y en los ojos, penetra lentamente el sol de una sonrisa,
la dulce lámpara que salta el corazón. Bien, bien. Uno entonces quisiera ser de nuevo ese joven feliz que en los guateques se drogaba con la melancolía, se drogaba con la melancolía. Bien, bien, bien. Es de él, la música de David Caro. Cuando el sentimiento ahoga la palabra, ahí está el arte. Ole, iba a venirnos vaquero. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos. Yo casi ¿Por qué todas no? las noches escucho flamenco en las dos que hay, de 2:30 a 2 de la mañana. Y todo el rato de antes lees poesía. Muchas gracias. Que te conocemos ya, ¿eh? Es que A ver si te ponemos un monumento ya. Pues te va a gustar con lo que voy a terminar. Porque el arte, me decía Enrique Morente en la última entrevista que le hice, no se puede hacer artista al margen de lo que ocurre en la calle. Hoy es 11 de septiembre y este canto y este cante de Pablo Milanés tiene una dimensión universal y muy triste por los días que estamos viviendo. David. Yo pisaré las calles nuevamente. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda actividad, sesión, la 15ª edición de Poesía en el Jardín, que ya tenemos un conocimiento sobre ella, yo creo que es suficiente como para saber en qué consiste y de qué va. Esta tarde Álvaro Salvador no nos puede acompañar porque está en Málaga en un homenaje a alguien, a un poeta que ha estado muy ligado también a algunas de las actividades del Ateneo y concretamente también a Poesía en el Jardín. Me refiero a Antonio Jiménez Millán, que falleció hace unos cuantos meses. Bueno, pues esta tarde se habían congregado allí, se han congregado una serie de amigos para rendirle homenaje y bueno, pues ese es el motivo por el que Álvaro no está aquí. Así que me toca a mí hacer un poquito de maestro de ceremonia. Son 4 personas a las que tengo que presentar. Voy a ir un poquito rápido, aunque tengo aquí muchos folios, pero no los voy a leer todos así, porque si no, aparte que tienen unos currículums que son de estos muy densos, con muchísimas cosas relacionadas con su actividad poética, actividades de otro tipo relacionadas con el mundo de la cultura, o en el caso de Juan Pinilla o de David Caro, que tienen, bueno, pues también una trayectoria bastante notable en el ámbito de la música y el cante. Bien, bueno, empezaré por Javier Benítez, que está aquí y en la primera fila. Y bueno, Javier Benítez es licenciado en Filología Española de Granada, es profesor en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada y ha publicado diversos libros. Yo no los voy a mencionar, uno digo por ir un poquito más rápido y darle ya la posibilidad de que ellos sean los que inicien lo que es el acto. Ha publicado entre esos libros, por lo menos vamos a citar algunos: Patio de Butaca, Días del Espectador, Poemas del Guiño, Todas las Mentiras, Baile de Disfraces, y algunos de sus poemas se han incluido en 100 sonetos del siglo XX, por ejemplo, o Vientos del Cine. Javier junto con nuestro otro invitado poeta, que es Alfonso Salazar,
fueron los creadores de una asociación muy importante en la ciudad de Granada, que es la Asociación Dientes del Oro, ¿verdad? Porque rinde homenaje a un poeta que todos tenemos en la memoria, que es Javier Egea. Y lógicamente, bueno, pues ellos fueron los artífices de esa asociación Dientes del Oro, que se ha prodigado. Y aparte de eso, ellos están muy detrás también de Olvidos de Granada, que es una de las revistas literarias, una vitola bastante importante y notable en nuestra ciudad. Y que no es fácil que haya una revista dedicada a temas de literatura. Ha habido bastante a lo largo del tiempo, pero bueno, digo en la actualidad porque parece como si ya, bueno, pues eso pero sí tiene también su importancia y debe estar ahí, debe estar presente, ¿no? El Ateneo en alguna ocasión también colaboramos y tenemos ahí alguna presencia en Olvidos de Granada. Alfonso Salazar, vienen datos aquí de cuando nacieron y eso, pero tampoco voy a entrar yo en eso, ¿verdad? En 2003 publica su primera novela, Melodía de Arrabal, con la que abre una serie de novelas negras ubicada en Granada y bajo el título genérico de El detective del Zaidín. ¿Os suena? Eso, porque él ya nos ha creado a nosotros aquí el detective en la ciudad de Granada por antonomasia, que es en el Zaidín. ¿Qué mejor sitio que ese barrio de confluencia y donde ha venido gente de todos los... Se ha ido aglutinando ahí gente de todas las poblaciones de la provincia de Granada y de fuera de la provincia de Granada. Es un barrio que ha ido creciendo de esa manera con mucha gente de distintos sitios. Bueno, pues hay histórica, como digo, en eso. Bien, bueno, en 2013 también publicó el Golpes tan fuertes para tan largo viaje. Y bueno, pues está presente en algunas antologías y demás, ¿no? Bien, yo sigo un poquito más adelante. Actualmente colabora con Infolibre y con La Voz de Granada. Bueno, que no pierde. Y bueno, ya sabéis que él es protagonista fundamental, importante en la Feria del Libro de Granada, desde hace ya un par de ediciones, donde él está ahí, bueno, pues coordinando que la Feria del Libro salga con la calidad y con esa prestancia que tiene y que va adquiriendo cada año más la Feria del Libro de Granada, ¿no? Bien, antes, bueno, me refería también a eso, a que él junto con Javier habían creado esa asociación de Dientes del Oro y, bueno, y con Javier Egea como referente. Bien. Vamos a hablar de Juan Pinilla. Creo que todo el mundo de los que estamos aquí lo conocemos porque Juan Pinilla ya es patrimonio nuestro, con lo jovencísimo que es y lo que le queda todavía. Él está por ahí, yo le diré que ahora que ya mismo les daré entrada, pero bueno, digo que es patrimonio nuestro en el ámbito del cante, de la música y demás, porque ha ganado muchísimos premios que tienen que ver con su faceta como cantador. Pero no olvidéis que Juan Pinilla es un maestro también en el arte de las letras y de la escritura. Y también tiene sus libros que ha ido publicando, incluso se ha prodigado en la prensa, en algún momento tenía una columna que leíamos en el periódico Ideal, y como digo, se ha ido prodigando en algunas de las facetas literarias que tiene Juan Pinilla. No quiero hacer mucho hincapié en ella porque aquí lo que nos interesa es Juan Pinilla cantador, porque eso es lo que nos va a brindar aquí esta tarde. Y bueno, pues él ganó en 2 ediciones, él ganó el premio de cante de las Minas de la Unión. Es decir, que ahí está, ¿no? Y luego dentro de su discografía, que es la vertiente más a la que me atengo un poquito, tiene un disco que es Lámpara Minera volumen 3, bueno, en este caso el 3, habría un 1 y un segundo, que editó en Radio y Televisión Española en 2008. Tiene distintos otros álbumes que, como dicen, Las voces que no callaron, tiene la copla popular andaluza, es decir, de Gerald Brenner. Se ha movido en ese tiempo también en la investigación, en la búsqueda de aquellos elementos dentro de lo que es el cante y la canción propia de andaluza, pues también.
lo ha hecho en varios de los discos que él tiene. Y como premio, bueno, pues ya voy a decir que, bueno, tiene en 2007 ganó la lámpara minera del concurso del Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, el primer premio en el concurso de los Montes de Illora de Granada, el primer premio por Granaína en la ciudad de Granada, el primer premio al mejor cantador en Antequera, Málaga, el primer premio en el resto de cantes mineros en distintos momentos del siglo, de este siglo, en 2003, 2005, en 2006, y primer premio de cante por Cartagenas en el Festival Internacional de las Minas de la Unión en 2025. Y luego ya pone etcétera, lo que significa que hay más premios. Bien, y ya finalmente David Caro, que está ahí con su guitarra y bueno, que nos ha acompañado con algunas horas mientras hacía el reportaje fotográfico y demás. David Caro se inició muy joven, estudió guitarra flamenca a la edad de 11 años. Y ahora veréis que es bastante joven, lo que quiere decir que tiene una trayectoria por delante, no solo de aprendizaje, sino de deleitar allí donde esté con la guitarra, porque es una maravilla ahora cuando empiece. Yo ya digo que ha estado dando algunos sones, yo me entusiasmo muy pronto con la guitarra, con alguien que toque un instrumento y que esté yo al lado de él. Me entusiasmo porque como yo soy un zopenco para eso, pues lógicamente si me encuentro a alguien que toca el acordeón, por ejemplo, o algo de eso, es que parece que te da un poquito de vida, ¿no? Y te entusiasma. Bueno, pues la guitarra es algo que entusiasma y que eso. Iba a decir, mira, yo recuerdo cuando estudiaba, éramos alumnos ya adolescentes, que nos íbamos a la Alhambra, y en la Alhambra había dos compañeros de clase que iban con su guitarra allí, empezaban a tocar la guitarra allí en la zona del patio de los aljibes y todo eso, y se arremolinaban allí la gente, los visitantes, los extranjeros y demás. Uno de ellos es Enrique Moratalla, que creo que lo conocemos, ¿verdad? Pues uno de ellos era Enrique Moratalla, que entonces cuando teníamos esa edad de los 16, 17 años andaban por ahí, iban allí y tocaban ellos con su guitarra y atraía a bastante gente. Bueno, pues David Caro con su guitarra nos va a deleitar también esta tarde, va a acompañar a Juan. Y como es casi un niño prodigio, pues bueno, pues a los 17 años empieza a trabajar acompañando al cantador granaíno Juan Pinilla. O sea, que está con Juan Pinilla ya lleva muchos años, porque bueno, tiene aspecto joven, pero bueno, ya tiene los años suficientes como para haber hecho bastante. Bueno, ha participado en distintos festivales, ha grabado algunos de los discos, como por ejemplo este de la Copla Popular de Gerald Brennan, con Juan Pinilla. Bueno, podría seguir leyendo, ha tocado con bastantes cantadores, la lista era muy larga, yo la he acortado, pero aún así sigue siendo larga, y yo no me voy a ceder. No sé, el Pele, Toñi Fernández, el Titi, Juan Pinilla, Manuel Gerena, y sigue para adelante esa idea. Y entre los premios que tiene David, pues está el semifinalista por 2 años del Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, en 2007-2008, primer premio de la Bienal de Flamenco de la Peña Femenina Carmen Linares, en Linares, Jaén, primer premio en la segunda Bienal de Flamenco de Andalucía, de la 11, primer premio en el segundo certamen del Instituto Andaluz de Jóvenes Flamencos, y más cosas, que hay más premios, pero que vuelvo a decir que no lo he podido todo poner aquí, no puedo estar eso. Así que yo ya voy a coger, hoy me ha tocado presentar a 4 intervinientes aquí, generalmente son 2, así que me he extendido mucho en el tiempo, y lo que voy a hacer es que le voy a dar paso ya a Juan Pinilla y David Caro, y les voy a dar un aplauso muy fuerte, que le vamos a dar. Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a este Cuarto Real de Santo Domingo. Voy a hacer los agradecimientos y explicarles un poco la dinámica que vamos a llevar en la lectura. Por supuesto, agradecer al Ateneo de Granada, a todas las personas que están en esta institución,
a la cual le deseamos y auguramos muchísimos años por delante y que sigamos viéndonos en lugares como este. Agradecer también, por supuesto, al Ayuntamiento de Granada y al Centro Andaluz de las Letras que hagan posible que estos encuentros nocturnos pues tengan lugar. Vamos a hacer una lectura alternando bloques. Voy a empezar primero yo, luego seguirán Juan y David, luego intervendrá Javier y daremos, digamos, otra vuelta en la cual vamos a hacer como distintos bloques de lecturas y cante. Bueno, yo voy a empezar con una especie de una conversación de poemas, en los cuales he elegido algunos poemas más antiguos y los voy a combinar con poemas, no diría recientes, pero sí que no corresponden a los años 90. Voy a empezar con un poema que se titula Construcción de una casa. Primero fue echar abajo el techo para construir nuestro suelo al sol. Ahí, con toda la casa descapotable, miramos el cielo, dijimos que era nuestro. Después distribuimos el amor aquí, allí la habitación de los niños, pon en un rincón la confianza, en otro el cariño, como pelusa que siempre hace falta. Más allá, que levanten los albañiles un tabique por prudencia, otro por un santo, aquel por necesidad. Faltaron enchufes, como en la vida misma, pasa con autónomos en familia. Y dijiste, tiren tuberías allí y acá como fuegos artificiales, porque nuestra forma de ser necesita de darros que sonrían. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en esta pared, poned un sueño dibujado, sin luz de gas, porque somos en toda la casa. Y este poema también se combina con un espejo, que es otro poema doméstico. Y es como una especie de autorretrato. Dice, se titula Canción de casa. Me dicen, estás gordo, ya no eres aquel joven, pero mi ansia se abrasa rebuscando en sus ramas la sombra del amor. Es fácil confundir los tiempos del reloj. Pero estará mi cama, la camisa que he visto, y en la cocina flora fresca el agua más clara. Me piden ocasión. Mi casa estará abierta como mi corazón. Y bueno, siguiendo con los poemas que tienen que ver con la construcción, que es una línea en la que yo tengo como cierta obsesión, voy a leer este que se titula Reconstrucción. Cuando se destruye una pequeña parte del mundo, llegan los obreros victoriosos de la esperanza, levantan un nuevo camino sobre el camino, instalan tuberías, cables subterráneos que riegan el corazón, soplan a mediodía sobre el fuego de las brasas, comen tranquilos y piensan en la tarde del hogar. Y salgo a la puerta para hablar con ellos acerca de la electricidad y sus secretos, acerca de la pintura que no se resquebraja a pesar de la humedad del cuerpo. Hablo de este país, de estos días, y no hablo de ti, porque cuando se destruye una pequeña parte del mundo, ellos llegan para crear otra. Y este tendría su espejo en este otro poema de hace quizá una decena de años, pero que ha tenido una inesperada actualidad, por desgracia, y que dice así. Todas las cloacas de este país funcionan, hacen su trabajo a veces. Desaguan el agua carrambla onomatopéyica. Y el agua no se para ahí, donde la chabola y la casa, donde el charco y la vaguada, porque el agua no conoce cuáles son los cauces, más que aquellos abiertos por milenios. Se combate pues el estrago con bombero y escoba, se enjuaga la tierra, se drenará el mundo, y es el país hecho de barro, de llanto y de asfalto, y es la comunidad toda empapada. Bueno, voy a leer un poema que
de hace unos años acerca de una reflexión. Esto surgió cuando se empezó a hablar en los medios acerca de los nuevos modelos de familia. Y claro, yo tenía en mi familia un nuevo modelo, lo que pasa es que se constituyó en los años 40, ¿no? Es decir, cuando realmente las familias no estaban formadas por padre, madre, hijos e hijas, ¿no? Sino que eran otras construcciones sociales que han existido siempre. Lo que pasa es que era curioso hablar de esos nuevos modelos. Entonces este es un poema donde doy voz, digamos, a una tía mía. Y dice así: nuevos modelos de familia. Cuando yo vine al mundo, cabeza, sangre y pelo, año de 1940, contaban la vida en despensas vacías y una escoba valía por 2 latas de atún. Pero de nada vale mi tío fusilado y mi padre viudo de un parto tan difícil. Cuando yo vine al mundo, mi abuela fue mi madre, mi tía fue mi madre, porque mi madre se quedó entre formol y gasas miserables del Hospital de San José. Olor a jabón de Marsella falso, extraperlo, mi hermano camina de la mano de mi padre hacia el manchón de las anclas, donde el paredón dejó la frente de mi tía entre sangre y pelo y cogen cañaillas y bocas de la isla. Yo miro la calle Real, vestido de flamenca colgado en el armario, alcanfor, madera de pino antiguo de Chiclana. El vestido lo han hecho mi madre y la novia de mi padre, porque mi abuela fue mi madre, mi tía fue mi madre y Elena, novia blanca de mi padre, sabe coser. Voy a terminar con 2 poemas. Uno, ya digo, de los años 90, que se titula Panfleto y que va a tener una contestación en un poema que ahora les explico. Este panfleto dice: por ejemplo, números, estadísticas, cuadros sinópticos, últimas conferencias, coroneles y sargentos, sirenas de azul, bancos mundiales, luz de parlamentos, programas electorales, campos de refugiados, muertos de esquina y muertos de barrio. Países tropicales, estepas desconocidas, desiertos recientes, cinturones metropolitanos, mapas de colores, fronteras imprecisas, climas torrenciales, sórdidas sequías. Azotes y plagas, origen de bubas y llagas, vitaminas, vacunas, envíos, esfuerzos médicos, misiones de paz, cuerpos delgados y peores gobiernos. Banderas de agua, costumbre gris de la venganza, siembra discordia en el papel quemado. Hígado, sangre dorada, noches de insomnio, letras impagadas. Terminar resumiendo en el mando a distancia, en la distancia misma, en la distancia siempre, en el mundo la distancia. Y voy a terminar esta intervención con un poema que desgraciadamente es muy probable que tenga que modificar en el futuro y que pase a llamarse pues, a lo mejor 4, 5 o 6%. Por el momento tiene el título provisional de 3%. Según las últimas estadísticas, las más fiables, 66.000 personas han muerto hasta el día de hoy en Palestina. Vivían en aquel país que no es país para una mitad del mundo. 2 millones de personas en octubre de 2023. Calculemos, de 2 millones de personas, 200.000 es un 10%. 66.000 asesinados es un aproximado 3%. Exactamente un 3,3%. Pero la poesía, como la estadística, es metafórica, se permite redondear y se explica por comparación. De sus señorías en el Congreso y el Senado, si fuesen asesinados 18, sería un 3%, o 200 jueces españoles, o 3.000 cargos públicos. De los socios del Fútbol Club Barcelona serían 4.500, de los del Real Madrid unos 3.000. El 3% de los vecinos de mi pueblo, 400 asesinados, sepultados, muertos de hambre. De Granada capital, casi 8.000 de sus vecinos o vecinas o todos los habitantes del Albaicín. Casi 300.000 habitantes de Andalucía asesinados, 1,5 millones de españoles o españolas, un 3%. Más de 19.000 cazadores en activo,
son el 3%. 50.000 obreros de la construcción asesinados, más de 3 millones de los turistas recibidos en España en 2024 es el 3%, hasta el día de hoy. Más de 4.000 jóvenes asesinados en el Festival de Benicassim, 215.000 asistentes a corridas de toros, 100.000 millonarios de la lista Forbes, 11 millones de residentes en Estados Unidos hasta el día de hoy, 10 millones aproximadamente de usuarios de Amazon, 315.000 personas antes del Holocausto fueron el 3% de la población judía en Europa. Hoy, 330.000 israelíes. 270 millones de humanos asesinados es el 3% hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, les dejo con Juan y David y luego intervendrá Javier. Buenas noches. Nosotros vamos a interpretar un poema de Alfonso Salazar que se llama Costurerillas. Costurerillas del 36, hijas del no pasará, cigarreras de Sevilla, del Partido Liberal. Enfermeras del Devonshire, Segunda Guerra Mundial, millones que cantan a dispiar en la plaza del Pilar. Mujeres de pólvora y carmín, de rabia y libertad, es así como una de París, van dejando estelas en la mar. Las que dijeron que no, cuando hablar estaba mal. Las que dijeron que sí y guardaban un puñal. Las que tienen velo sin querer, las que cuidan viejos sin quejar, la que no fue madre, pero a cuna hasta dormir. Mujeres de plaza y de pan, de colas largas y costado, es así madre del maquí, van dejando estelas en la mar. Buenas noches. Aquí, si yo pudiera ofrecerte un viaje de aventuras, navegar por las aguas extranjeras y dejar estas tierras y esta dura ciudad que me asesina, dejar de traficar con la tristeza, con la muerte y el odio que culminan robando tu belleza y mi entereza, si yo pudiera, amor,
si yo pudiera, desotoñar el tiempo que nos queda, llevando a otra calle marinera el juego de la luz por otros labios, renunciar a mis modos temerarios y olvidarme del pasado y entregarme a tus ojos lacrimosos, tan pequeños, tan vivos, tan hermosos, que mi cuerpo y mi vida te la diera, si yo pudiera, amor, si yo pudiera. Empiezo con uno de mis poemas más antiguos, o al menos no escrito más antiguos, pero sí publicado, que además se lo quiero dedicar a Ramón Repiso, porque hay versos que se comparten con todo el gusto del mundo. Ramón Repiso llegó a nuestro círculo un poquito más tarde, y ahora al hablar de nuestro círculo me refiero a Alfonso Salazar, que me acompaña en estas lides desde el año 89-90, casi un hermano, y Ernesto Pérez Zúñiga, que hoy no está aquí, está en Madrid, pero que los tres juntos, en el año 90-91, comenzábamos a dar lecturas en la tertulia y en otros locales de Granada, en institutos. Y menciono a Ernesto Pérez Zúñiga porque él siempre me ha dicho que uno de mis mejores poemas es este que voy a leer a continuación. Voy a leer poemas de los libros ya publicados en la primera parte de esta lectura, y la segunda leeré algunos inéditos o publicados recientemente en un cuadernillo. El otro día, hablando con Juan Pinilla, hablábamos de que el andaluz tiene la magia y la maravilla de que hay palabras que designan cosas, objetos o animales que no existen en otras lenguas, incluso en las peninsulares. Y es el caso de la palabra salamanquesa. Y bueno, este poema lleva por título Paredes blancas con salamanquesas tristes, y tiene su origen en una casa alquilada de estas antiguas de Granada, con unos techos muy altos, demasiado altos, y unas paredes demasiado blancas, y muy pocos muebles, y en las noches de verano la única compañía de estos animales. Mis queridas salamanquesas, este jueves de un septiembre tan corriente como pocos, un septiembre que me vale por miércoles, otoño, o sábado, o viernes, y ver cómo te alejas sin volver la cara, orgullosa y celeste de apagar un concierto para siempre. Queridos animales, igual que se confirman de golpe las sospechas, lo único cierto es que no sé qué siento por vosotras, pues aun siendo verdad que os tengo aprecio, a veces me causáis miedos y sobresaltos que estaban reservados al rito de saberte inalcanzable. Y aunque es verdad que hay noches por las que os debiera moderada compañía, si veo en tu pupila fosforescente y vértigo algún resto de amor o desafío, me enfado con vosotras, me torno aborrecible y me pongo a romper fotografías o a lanzar vasos de agua a las paredes, de lo cual me arrepiento siempre, al cabo de un momento, y os busco inútilmente para que me perdones y dejéis de mirarme tan tristes y asombradas, y no escapes de mí, ni tratéis de esconderos, como las cucarachas gonzalianas se esconden del que llega borracho y a deshoras. Estimadas amigas, querida compañera que no estás, quizás no me entendáis, pero hoy tenía que deciros que te quiero. Las coincidencias, las casualidades hacen mucho en la vida de uno, y esa misma casa en la que entraban las salamanquesas estaba situada en el piso cuarto del mismo edificio donde vivía Alfonso Salazar con su mujer y su hijo, y esperando el segundo hijo.
yo escribí este poema. Yo tengo el descaro de coger nombres de gente que conozco y meterlos en mis poemas, a veces con otra función, pero ahí quedan. Y este poema lleva por título Del cuidado de las plantas y se lo voy a dedicar a Isabel, a la vecina, y a Santiago, a su hijo, que también sale aquí nombrado. A comienzo de junio, las primeras semillas germinaron. En la terraza del tercero izquierda, una mujer remueve con sus manos de embarazada tierra nueva y fértil. Santiago nacerá cuando estas plantas hayan ya florecido, piensa Isabel en alto, y a alguien se le ocurre bautizar las macetas con nombres como Bob o Cherezade. Cuida bien de las plantas, que no les falte agua, e intenta que también les dé la sombra cuando apriete el calor. Buen verano, vecino. Nos vemos en septiembre. Las plantas florecieron a mediados de julio. Con el verdor de las primeras hojas, de los primeros brotes despuntando, así volvió el amor, despacio y sin ruido, y entró en la casa nueva iluminándola, haciéndola creíble, canción y desafío, tomando su terraza y sus rincones con confianza y familiaridad. La misma confianza de quien reaparece en nuestra vida después de un largo adiós. En verano se pactan las derrotas y se detiene el tiempo de los enamorados. Y por eso es posible que agosto no existiera en ciertos calendarios más allá del amor, y que las plantas se quedaran enanas y amarillas, escasas de cuidados, quemadas por el sol. En septiembre, los días reivindican la luz cercana del otoño. Bajo la claridad de sus amaneceres, los amantes rubrican indefinidas treguas, temporales contratos del corazón. Descienden los termómetros. Coincide que intimamos con las lluvias primeras de septiembre. Tú no dejabas de hablar del futuro perfecto que deseas, del futuro perfecto, un tiempo indeclinable, pero tal vez real. Las plantas, con las lluvias, cogollaron. Contemplando el milagro, de repente me hablaste de tus 40 nombres, de tus 40 vidas, tus 40 ladrones del pasado. Y yo te supliqué que me nombraras capitán de ladrones, Alí Baba, de un sueño submarino. Y así pasó el verano. Los vecinos volvieron a final de septiembre con su niño en los brazos, e Isabel se alegró de que las plantas estuvieran con vida, pues cuidarlas, parece, no es sencillo. Bien, bien. De Baile de disfraces, que es mi último libro publicado, voy a leer 2 o 3 poemas y ya termino. Este tiene que ver con las tecnologías, de hecho se titula Sombra 3.0. Cada vez que me vea como un pajarillo, salgo a la puerta de casa por si se adelantó la primavera, por si los diminutos comisarios del cielo traen noticias de ti, lo que es inútil. Los pájaros, cabrones, que diría el poeta, van a su aire. El pío pío eléctrico solo me avisa de un retweet o afirma que tengo nuevos seguidores, gente que ni conozco, extraños en la red, corazones dolidos o solitarios lobos 3.0 en incesante búsqueda del cotilleo afín, de la noticia última. Sé que soy un iluso, esperando encontrar entre seudónimos casi pero no Black Cat 400, indicios que me lleven de nuevo hasta tus labios. Lo sé, de nada sirven todas estas señales y ni redes sociales ni sombras tecnológicas serían suficientes para hacerte volver. Pero de todas formas, te he agregado a mi Facebook como amigo de amigo, escucho tus canciones en YouTube, bicheo cómo bailas en TikTok y observo tu ventana, cerrada día y noche, por si acaso regresan los vencejos aquellos y me dicen que han visto tu pelo entre visillos y tus ojos color de miel vertida mirando hacia mi patio.
Así hoy me descubro en este siglo aciago, esperando milagros cibernéticos y el trinar de los pájaros al viento. Bueno, creo que me da tiempo terminar esta primera parte con dos poemas un poquito más cortos. El primero es un poema que pertenece también a Baile de Disfraces. El título es El Mimo y, bueno, la situación de una de estas personas que están horas y horas esperando pacientemente a que alguien le eche una moneda mientras intenta hacer reír a su hijo. Ya llevo 4 horas de pie en esta silla sin apenas moverme. Hasta mí llega un hombre con un niño del brazo. Ojalá que me entregue una moneda para que yo me mueva, mire al niño, le sonríe y dedique algún gesto simpático y pachacho. Y me quede de nuevo inmóvil como estatua bajo este sol cabrón que me achicharra y me está derritiendo el maquillaje. No, por favor, espere, no se vaya. Vaya suerte que tengo. El plato aún vacío y es más de mediodía. Yo no sé lo que pasa. Quizás sea cuestión de mudarme de calle. Esas son las sombras. Y termino con unas sobras de sombras, porque las sombras también tienen sobras. Acechando en las sombras ojos de gato, sobre los muros rotos, sobre el tejado, sobre la blanca noche, sobre mis manos que en la pared escriben, sobre el teclado, sobre las soledades, ojos tan caros, on the rocks consumidos, pido otro trago. Sobran las soledades, sobra el teclado, sobran manos que escriban noches en blanco, tejados, muros rotos, sobra hasta el gato. Y lo que nunca sobra, sigue acechando. Bien, muy bien. Pues de Javier Benítez, otro mal poema. Poeta diletante, español de voz tunante, que los bares ha cerrado y probado seta alucinante. Y la noche de Granada, diversos alcoholes duros y vividos 1000 apuros, por no privarme de nada. Con mi pobre economía, yo pasarme más no puedo. Fumo hierba y sí que bebo lo que han dicho que bebía. Con mi pobre economía, yo pasarme más no puedo. Fumo hierba y sí que bebo lo que han dicho que bebía. Yo no ligo con poesía y por eso ya no va mi verso de cacería. Porque va. Yo no ligo con poesía y por eso ya no va mi verso
verso de cacería, verso mi lugar común, casé con suma pericia, ría alguna de Galicia y ya el catapuchipú, verso lugar común, casé con suma pericia, ría alguna de Galicia y ya el catapuchipú, y ya el catapuchipú, y ya el catapuchipú. Bueno, pues vamos a empezar la segunda ronda. Para nosotros esto es un regalo tremendo, porque es que no habíamos escuchado lo que habían preparado Juan y David. Es decir, estamos ahora mismo Javier y yo en shock, pero creo que vamos a seguir adelante. Bueno, voy a leer ahora una serie de poemas que en su mayoría son inéditos, pertenecen a un trabajo actual que se titula Música para Neandertales, que sí, tiene que ver con eso, tiene que ver, es decir, con los milenios que nos anteceden, ¿no? Es decir, de, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Desde dónde venimos, porque a dónde vamos no tenemos ni idea, pero bueno, lo de dónde venimos sí podemos escrutarlo, ¿no? Este primer poema hay que introducir de alguna manera de dónde parte. La primera huella homínida de la cual tenemos noticia apareció en lava solidificada en el valle de la Etoli, en el corazón de África. Esa huella, las conclusiones que se pueden sacar a día de hoy, es la huella de un niño que iba detrás de su madre, ¿no? Quizá la primera noción que tenemos homínida es una criatura, un niño o una niña, que iba detrás de su madre. Este poema habla de otras huellas también, que son las huellas que dejaron los soldados en la playa de Normandía en el desembarco de junio del 44. Y se titula El primer hombre en Normandía. El primer hombre que pisó la arena de Normandía aquel verano del 44 posiblemente naciese en un pequeño pueblo de Ohio. Su gloria cantaron los juglares de la Universal y los leones de la Metro la adornaron. Pero el primer hombre que pisó la arena de Normandía no seguía las huellas de su madre, ni siquiera las huellas del animal que iba a devorar con hambre. El primer hombre que pisó la arena de Normandía, posiblemente un muchacho de Ohio o de algún pueblo perdido en la inmensidad de tierra de indios, solo pisó la prehuella del bombardeo y la sangre. Nada más. Y no quedará para nunca jamás como la huella, la criatura de la Etoli, que miles de años atrás, cientos de miles de años atrás, dejó sus huellas en la arena prevolcánica para perseguir el rastro de su padre, de su madre quizá. No me dejes, mamá, no me dejes atrás. El primer hombre que pisó la arena de Normandía había dejado atrás a su madre y a su padre. Así lo ordenaron los generales. En esta colección hay bastantes poemas que tratan hay algunos que tienen relación sobre todo con la naturaleza, los bosques, es decir, esos paisajes que han sido, digamos, continuos durante todo ese largo tiempo. Este poema se llama Los elementos del árbol. Por la tierra que removida acogió la semilla y así se alimentó. Por el agua que nutritiva regó la tierra y el tallo creció y se hizo membrudo. Por el aire que evanescente del carbono creó oxígeno y al aire lo entregó. Por el fuego del rayo rígido que consumó y fue abono floreciente del árbol. Tierra, agua, aire, fuego y árbol. Muy bien, muy bien. Gracias. Este otro hace un continuo con el tema del fuego, pero en totalmente diferente. Se titula Arde la memoria.
El fuego lento del tiempo prendió la aguda torre y olvidó para siempre el conocimiento de Alejandría en el despojo de su biblioteca. Fue Qin Shi Huangdi, el primer emperador, quien devastó las 100 escuelas chinas del pensamiento disidente y libre y ordenó la matanza de académicos. Cisneros decretó avivar enero en la Plaza Birrambla de Granada, donde ardieron 4.000 manuscritos que guardó la madraza nazarita. El patio del buen Alonso Quijano sufrió una hoguera alocada y voraz a 451 grados Fahrenheit e hizo fuego el siglo de oro. Era 1933 cuando el fanático Joseph Goebbels iluminó la noche de Berlín y así fue como se oscureció el mundo. Fue un profesor de poesía inglesa quien lanzó proyectiles incendiarios que desmoronaron la biblioteca de Sarajevo en pos de la Gran Serbia. Alejandría, China, Granada, Berlín y Sarajevo. Voy a seguir con... Gracias. Voy a seguir con uno que se titula Ciudad de los Árboles. Viene a hablar un poco de esos árboles que van creciendo sobre lo que queda muerto o lo que queda enterrado, y creo que en este caso es sobre una ciudad, pero también valdría para lo que ha pasado durante todo este verano y seguirá pasando en el planeta. Ciudad de los árboles. En el cielo, cúmulos, cirros, estratos. Bajo el cielo hormigonado, acúmulos y vetas. Ciudad fantasma del tiempo que doma la naturaleza. La sonda enhebra en la savia las venas leñosas del viejo tallo y allí abajo acúmulos, estratos de hombres y mujeres que fregaron y levantaron suelos sepultos en este lugar, en otro tiempo. Junto a la raíz descansan arena, baldosa, escombro. Los árboles se mueven lentamente, literalmente, lentamente. En la película del tiempo, los árboles crecen hacia el sol y la sombra, se mueven literalmente, lentamente. Dispersan su prole en el campo contiguo, género extiende, familia extiende, términos taxonómicamente ordenados y lentamente. En el paso de los años, los viejos y jóvenes árboles agrupan el robledal, la alameda, el encinar, la chopera, olivares, el pinar de los franceses, que ilustran las céntricas avenidas, los bulevares, los parques y las plazas. Así los árboles, domados, sepultas, las raíces enhormigonadas, son también ciudadanos, que no saben de lenguas y así prestan oxígeno al migrante y al nativo. Rodean a la ciudadanía con sombra fresca, la cubren de hojas en otoño, sus huellas ocultan y se mueven lentamente, literalmente lentos, por la ciudad fantasma del tiempo. Bien, muy bien. Bueno, pues voy a leer un par de poemas más y con esto voy a terminar. Voy a leer un poema que lleva la cita del acto quinto de Romeo y Julieta de William Shakespeare, que dice: tengo de estos mortíferos venenos, pero la ley de Mantua castiga de muerte a todo el que los vende. Sucedido el fogonazo final, química pura, pura oxidación continuada, quedará con su cuerpo en la tierra, cenizas y memoria entre nosotros por tiempo limitado en la membranza fresca de su compañera, en sus hijos, algún nieto precoz, una nieta dispuesta, breve, retentiva la de su gato. Tras ese fogonazo, en que reposarán embalsamados perfiles de las redes sin aviso de defunción y los teléfonos que seguirán recibiendo mensajes sin condolencia, sin respuesta siempre, y una cita en el centro médico queda vacía y da reposo al facultativo que puede leer las noticias últimas en Internet, donde no se pregona que tras el fogonazo
Quedan las canciones favoritas en las listas, suspendidas las clases, los amigos algo más solos, y su familia vaciará los armarios, camisas, pantalones, cazadoras al ropavejero, zapatos para siempre que mirarán vacíos el vacío, libros sin terminar de ser leídos, varados en un marcapáginas, la última mosca del otoño, la última vez que bajó la persiana y esa feliz incertidumbre de no saber cuál fue el último almuerzo si no cabe la intervención forense. Y esa feliz incertidumbre de no saber cuál fue el último beso, cuál el último abrazo, si no cabe intervención del veneno que la ley de Mantua prohíbe y la buena muerte. Muy bueno. Bien, bien. Voy a terminar con un poema bastante más optimista. Este poema tiene su tiempo. Se lo dediqué a un muy buen amigo, Juan Pérez, en el momento en que luchaba contra un cáncer. Salió victorioso, aunque ahora le ha dado la revancha, pero yo creo que le gana. Y bueno, pero claro, habla de todas esas personas que siguen luchando por su salud y por continuar con nosotros. El poema se titula Cucarachas en el bar. Y dice: en mi familia nacimos cucarachas, fue así. En otras familias nacen gacelas, consiguen máster de marketing al primer salto con rubia melena. En otras son como topos, no ven la salida, pero viven caliente y consultan la bolsa en el desayuno. A todas las conozco, formamos la fauna. Aunque prefiera, no le engaño, ciertos insectos pendencieros, escarabajos, mariposas de noche, polillas, mariquitas, avispones. Yo sé de ardillas voladoras que se estrellaron. Sé de familias de murciélagos sordos, primos hermanos de gorilas ciegos, familias de animales, se lo juro, que en un desplante desaparecieron, como dinosaurios. Conozco familias de koalas que siguen en la misma posición desde hace años. Pero nosotros somos cucarachas. Nada ni nadie nos vencieron. Todo y nada nos mudaron. Otras familias rugen día y noche, sienten el dominio de la sabana y los bancos y se vuelven en dos sablazos familias de loros o blancos tucanes. Mire, hay familias pingüino, familias dromedario, familias ornitorrinco, familias caracol, familias sin casa. Vaya usted a saber a qué familia pertenece, porque nosotros somos cucarachas. Cucarachas de toda la vida, ni de Gran Vía ni de Puerta Real, sino de esas que ni una bomba nuclear aniquilarán. Cucarachas de carne y hueso. Me dirá usted entonces dónde pongo el número de cucaracha de la Seguridad Social, porque tenga usted por seguro que nadie nos echa de este bar. Muchas gracias. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Muy bien, muy chapín, muy bien. Decían como cosas de Sabina. De Alfonso Salazar, Canción de la Luz. El primer poema de Alfonso ha sido en clave de bulería. A mí me gusta siempre explicar las claves flamencas, no lo he dicho antes. Después ustedes habrán interpretado los tanguillos de Cádiz, ¿no? Ha sido el primer poema de Javier. Ahora esto lo vamos a hacer en un palo del flamenco prácticamente extinguido, que ya casi nadie canta y que en Granada tiene una forma muy particular, muy propia, que se hacía en el Sacro Monte y en el Albaicín, que es la alboreá. La alboreá, el cante por alboreá. Se suele cantar eso en las bodas tradicionales gitanas, se canta el famoso yeli, pero nosotros nos vamos a la alboreá primitiva, pero al servicio de la poesía. No se puede dominar un poema que ya tiene una música, ¿no? Es decir, la música de la alboreá aquí está al servicio de la poesía, porque la poesía ya tiene su propia música.
se reparten los dolores en ciruelas del destino pa' nuestros tiempos mejores, en ciruelas del destino pa' nuestros tiempos mejores. Que los limones guardados en la corva de los dientes, uno solo me ha quedado para poder ofrecerte, uno solo me ha quedado para poder ofrecer. Los capitanes ya sin barco ni mandato, ya sin barco ni mandato, a mí me dieron candela los meses de tu zapato, los meses de tu zapato, posible, siempre posible, cuando la cabeza estalla, yo sé que tengo una muerte esperándome en la playa y en la playa, en la playa. Posible, siempre posible, cuando la cabeza estalla, yo sé que tengo una muerte esperándome en la playa y en la playa, en la playa. Luz de las tintas rojas, luz de las tintas verdes, luz de las tintas rojas, luz de las tintas verdes. Si me dudo me acribillan, me coloco una coraza, que la armadura del viento solo protege en la plaza. Si desnudo me acribillan, me coloco una coraza, que la armadura del viento solo protege en la plaza. A continuación ya los poemas que voy a leer son inéditos o cuadernito que se publicó en junio. Este siguiente pertenece a ese cuaderno. El cuaderno se titula Versos sencillos para despistar a la poesía. Y este primer poema, Monte del Olimpo. Harto de todo, de buscar salida al desconcierto, de fingir sin ganas una felicidad que no es real, portarme bien con gente que no se lo merece, de perder todo aquello que de verdad me importa, de no poder romper los círculos concéntricos de un nombre, de adentrarme en las fosas marianas de las miradas frías, los silencios a gritos, los desengaños lentos, esos que se perpetran por la espalda y que son los puñales escondidos de una tragedia griega, de una traición sin causa. Así que como estoy tan harto ya de todo, apago mi sonrisa, me pongo en modo avión y desconecto amores turbios, hueros, desengaños que guardo en mi mochila y que iré a enterrar algún día de estos al monte del Olimpo, a ver si al fin los dioses me castigan, obligándome a entregar mi carnet de poeta sencillo y suburbano,
y me uno al olvido donde no pese el tiempo y la nada sea abrigo y la calma me encuentre. Muy bien. Muy bien. Este mes de julio, gracias a la UNESCO y a Granada Ciudad de la Literatura, estuve disfrutando de una estancia en una residencia literaria en Barcelona, un paraje indescriptible, en mitad de un parque natural, una masía del siglo XIX, donde murió el poeta Jacinto Verdaguer, el que se considera el padre del renacimiento de las letras catalanas. Y bueno, un sitio con mucha particularidad porque también a comienzos del siglo XX fue escuela de acogida de niños, literalmente así lo decían, de niños ciegos, sordos y anormales. En el pueblo de al lado, Valvidrera, por cierto, que es el pueblo de Carballo, uno de mis personajes favoritos de Vázquez Montalbán, todavía se habla de los niños de la Villa Joana. Bueno, yo me he traído este poema de allí, lleva por título Villa Joana y una cita de Jaime Gil de Viedma que dice: pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos. A la sombra de la casa callada, en la Villa Joana, la vida se detiene. Cruzan lentas presencias por el bosque. Secundan mudas voces en distancias sin tiempo la sensación de estar en un cuento de Poe. En el susurro de la noche inmensa sobresalta el tañer de las campanas a los desprevenidos residentes. Crujen las escaleras de madera que asemejan el llanto ciego de unos niños escondidos quizás tras alguna pared de la masía. Una potente ausencia cruza por los pasillos de la primera planta donde Mossèn Jacint vino a morir una tarde de junio. La guardesa acompaña al importuno huésped que llegó a deshoras hasta la habitación en la que escribirá este poema. Y se apaga la luz. Pasan los días. Bien, bien. Los herederos. Se llevan los recuerdos de una vida. Destrozan los caballos de porcelana que su hermano Enrique le trajo de un viaje a Rumanía, poco antes de morir de lo del hígado. Salen por todas partes, bebés y niños, jóvenes, mayores. Son sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, algún pariente huraño en la memoria. Y se lo llevan todo. La tele, el microondas y los libros, los álbumes de fotos en donde se la ve muy jovencita, dándole de mamar a esa hija mayor que ahora discute con su hermano por las cuentas del banco y de si venderán el piso que ahora pisan. Todo se desmantela y desmorona. Las lágrimas que nadie ha de notar se pierden en los pliegues de los años, mientras un nieto arroja a la basura viejas cartas de amor, posiblemente papeles amarillos, que siempre es el color de la nostalgia. Y no puede gritar ni lanzar zapatillas, y observa la mesita de mármol con madera, su círculo del orden, lo único que de momento nadie se ha atrevido a tocar. ¿Y acaso es eso ya todo lo que le quede, su Toño allí enmarcado, tan guapo y jovencito, junto a la Virgen Negra de Covadonga, y con tu Fray Leopoldo, amor mío, tesoro, que pronto te veré, qué ganas de contarte lo enojada que estoy con Paco y Puri? Cumplieron su promesa de no dejarme morir en la clínica donde tú falleciste, pero tortura el hecho de ver cómo permiten que desvalijen nuestra casa, cielo, la sangre de tu sangre y de mi sangre, porque si no respetan ni a los vivos, ¿qué esperar cuando muertos? Tampoco tanto importa, ¿verdad, cariño mío? Pero tus cosas nunca las cogieron estando yo con fuerza. Ya sabes cómo siempre cuidé todo lo tuyo. El perro, coge mi blusa roja, está en la lámpara, hay viento de poniente, desvarío. Ayer te vi en un sueño, desvarío, y hoy corro hacia tu luz, que ya se apañarán
los herederos. Qué bueno. No me gusta hacer estas cosas, pero me he olvidado de imprimir un poema y lo voy a tener que leer desde el móvil. Lleva por título Atardecer. El título fue lo último que salió del poema. El poema nace de la magia de la poesía, cuando coinciden poesía, poema y poeta en un mismo espacio, que no es fácil que coincidan los tres elementos en un mismo espacio. Era un día de playa, tipo 1 de la tarde, en el cual dice, bueno, me acerco un poquito a la playa, me da tiempo después regresar, comer, echarme una siesta y bueno, ya después la tarde se quedará para otras cosas. Yo pensando todo eso, tenía el bañador puesto y me dio por sentarme, estoy hablando de la casa mía de Estepona, me dio por sentarme donde mi padre se solía sentar a pasar muchas tardes. Y la casa todavía no habíamos hecho la limpieza para prepararla para el verano y presentaba una tela de araña en la esquina donde estaba la televisión que mi padre miraba, y yo, que estaba con el bañador, de repente me miré una cicatriz que tengo aquí por una colostomía que me hicieron hace unos años, que me dejó una bonita cicatriz que el cirujano me dijo, ahí tienes un culo de gallina para toda tu vida, pero yo prefiero verlo como una malla de araña. En ese pensamiento estaba cuando se me hizo tarde para ir a la playa, porque después de 4 o 5 horas sin moverme del sillón salió este poema. Cuando mi cuerpo inútil ya no sirva para que estos mis ojos miren las cicatrices que la vida fue dejando marcadas sobre la piel que un día sintió el placer del roce de otros cuerpos, el estremecimiento al tacto de unos dedos que recorren el mapa de lunares de mi espalda, trazado a través de decenas de míticos amores, centenares de amantes reales o soñadas, cuando mi cuerpo, digo, sea inservible hasta para la ciencia y en rigidez post-mortem se presente a la vista de nietos que aún no existen y giren al contrario los relojes, quizás tengan sentido los versos que hoy escribo contemplando una tela de araña clandestina tejida en la anodina esquina en donde en los veranos mi padre acostumbraba a fijar su mirada en mis tardes de infancia, cuando yo le rascaba la cabeza esperando paciente, imaginando aquel tintinear de la moneda cuando cayera al suelo, liberada del puño entonces laxo y otras veces temido, aquellos 20 duros que irían a la hucha de lata y boca abierta que esperaba en mi cuarto, junto al papel en donde iba anotando cada peseta conseguida, cada céntimo ahorrado y cada gasto. Y escribo este poema pensando no en la muerte, sino en el parecido que ahora encuentro entre la mágica malla de araña y el culo de gallina que dejó en mi costado izquierdo, el opuesto a Jesús, aquella operación que in extremis me permite hoy aquí ante vosotras y vosotros, lectores, hablar de tripitina, tal como bautizamos mi hijo y yo al estoma rosado, viscoso y húmedo al que tanto cuidé durante un año. Y que todo esto ocurra mientras decido si bajar o no a la playa, porque oigo el graznar de las gaviotas en el balcón de enfrente y sé que está llegando el viento de poniente y que mañana el agua estará fría pero limpia, eso sí, incluso cristalina, y veré Gibraltar, por fin libre de verja, y la costa africana casi al alcance de la mano, lo mismo que ahora está en el abismo de un rincón sombrío, ese tejido arácnido que voy a destruir al levantarme tras coger la toalla y algún libro para el atardecer que ya me espera. Muy bien. Bueno, y termino con un poema que tiene cara A y cara B. La cara A la voy a leer yo y la cara B la van a cantar David y Juan. El poema lleva una dedicatoria para Hussein y todo el pueblo gazatí. Y no es otra cosa que unas porras antequeranas, la receta de unas porras antequeranas. Solo que en la versión cantada he cambiado algunos adjetivos y unos verbos
muchos más hirientes, muchos más bélicos, que le dan otro sentido al mismo poema. Es un poema regalo también para alguien que conocí en Barcelona y que me pidió la receta de las porras y se la escribí en forma de verso. Cójase 1 kilo de tomates rojos, carnosos y maduros y pélense. Añádanse cortados al vaso medidor de cualquier batidora. Tome un pimiento verde, pequeñito, trocéelo. Pique 1 diente de ajo, no muy grande, y 2 trocitos de pimiento rojo, tamaño como la uña del pulgar. Harán falta también 2 rebanadas de pan cateto duro, remojado en agua con vinagre, solo 1 cucharada, y otra de sal sopera. Ponemos todo junto a los tomates y añadimos aceite de oliva virgen extra, unas 10 cucharadas, y batimos. Quedará así, querido Hussein, una crema sedosa de color rojo intenso. Al servirla en el plato, 4 gotas del oro del olivo de su infancia. Quedarán unas porras como las de mi abuela, de cuyo corazón, tan grande como el tuyo, heredé esta receta. Dale lo bonito, dale. Cójanse 1 kilo de tomate rojo, carnoso y maduro, desuéllense. Bien, bien. Añádanse descuartizado al vaso del exterminio de cualquier batidora. Rapte 1 pimiento verde pequeñito, trocelo, fragmente 1 diente de ajo, no muy grande, y 2 trocitos de pimiento rojo, tamaño el de las uñas, separada de unos dedos pulgares. Harán falta 2 porciones de pan tabún endurecido, sepultado en agua con vinagre, solo 1 cucharada y otra más de sal viva. Junto a los tomates y arrojamos aceite de oliva virgen extra, unas 10 cucharadas, y picamos puente. Quedará
sí, querido, querido Husaín, unas porras como las de mi abuela, de cuyo corazón tan grande como el tuyo, de cuyo corazón tan grande como el tuyo heredé. Y a los poetas. Muchísimas gracias. David Caro y un servidor, que por cierto ahora en estos días de agosto se han cumplido 18 años de matrimonio artístico, y de amistad y de cariño y de hermandad por todo el mundo, porque nos conocimos precisamente cuando yo gané la lámpara minera en las minas, que él con 15 asquerosos años era finalista ya el tío. Tremendo. Ahora ya tiene usted una niña preciosa y todo, o sea, ya la cosa va cambiando, efectivamente. Pero siempre hemos estado muy cerca de la poesía y de las y los poetas. Y siempre decimos lo mismo, nos encanta leerlos, pero antes de leer a un poeta, esa capacidad que tenemos y la posibilidad de escuchar sus poemas en su voz y ver cómo declaman y por dónde llevan ellos el ritmo, la intención y la entonación, la verdad que es un disfrute para los que somos amantes de la literatura y de la poesía, es un disfrute pues comparable con muy pocas cosas. Yo creo que hasta el orgasmo es una broma en comparación con esto. Y compartir esta noche con Alfonso Salazar y con Javier Benítez y escucharlo, además con ese arte que tienen, ¿no? casi performativo, yo diría, bueno, pues nos lleva a agradecer nuevamente al Ateneo y a los responsables de que hoy estemos aquí en este bellísimo, que es uno de mis sitios favoritos de Granada, una joya escondida muchas veces, ¿verdad? Este Cuarto Real de Santo Domingo. Y agradeciendo, con estas palabras de agradecimiento, vamos a hacer un poema breve que a nosotros nos encanta, de Álvaro Salvador, que no está hoy aquí por las cuestiones que acaban de contar, de Antonio Jiménez Millán, y luego vamos a terminar con algo que yo creo que ustedes van a entender perfectamente, porque hoy terminamos con eso. Así que, Canción de Mediodía. Ese joven feliz que en los guateques se drogaba con la melancolía, porque uno a veces mira en la mañana el rostro del dolor ante el espejo, surcado por la angustia, castigado, perdidos los encantos y el cabello del solitario rostro, la tristeza como una madre selva invadiéndolo todo. Y uno siente en los huesos que hace frío, que el brasero no enciende, que en la el viento de la tarde, como un azogue triste de soledad y de
enloqueció. Porque uno a veces mira en la mañana la lluvia del dolor por las aceras, marcado por el rumbo desterrado, perdida la esperanza y la alegría en los húmedos ojos, la tristeza como una muchedumbre invadiéndolo todo. Y uno siente de pronto la llamada en los labios y en los ojos. Penetra lentamente el sol de una sonrisa, como la dulce lámpara que salta el corazón. Bien, bien. Uno entonces quisiera ser de nuevo ese joven feliz que en los guateques se drogaba con la melancolía, se drogaba con la melancolía. Bien, 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 bien. Es de él. La música de David Caro. Cuando el sentimiento ahoga la palabra, ahí está el arte. Ole. Viva Benigno Vaquero. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos. Yo casi ¿Por qué todas no? las noches escucho flamenco en las 2 que hay, de 2:30 a 2 de la mañana. Y todo el rato de antes lees poesía. Muchas gracias. Que te conocemos ya, ¿eh? Es que A ver si te ponemos un monumento ya. Pues te va a gustar con lo que voy a terminar. Porque el arte, me decía Enrique Morente en la última entrevista que le hice, no se puede hacer artista al margen de lo que ocurre en la calle. Hoy es 11 de septiembre y este canto y este cante de Pablo Milanés tiene una dimensión universal y muy triste por los días que estamos viviendo. David. Rico. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, regresará a mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida sesgada en la moneda.
tendré a llorar. Los ausentes. Cerro de Santiago, mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, regresará a mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, si ese canto será el canto del suelo a una vida sesgada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que es Gaza ensangrentada, una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar.